Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Marco Castelli, bienvenidos a todos. Hoy vamos a ver el plugin Curvizar de Fredo 6. Este plugin yo lo tengo aquí, ¿sí? Y puede que a ustedes les aparezca solamente este icono, ¿sí? Y no todos estos iconos que tienen acá. Si ese fuera el caso y ustedes quieren ver entonces todos estos iconos, lo que tienen que hacer es habilitar con este botón, este cuadro, entrar a las preferencias y tildar, ¿sí? Tildar lo que quieren, las herramientas que quieren que les aparezcan, ¿sí? Si quieren, seguramente si tienen solamente este, ¿sí? Lo que tendrán acá es nada más que tildado esto, Curvizar Launcher, ¿sí? Tilden todo el resto, salven los cambios, acepten, cierren y vuelvan a abrir entonces otra vez su SketchUp y tendrían que notar la diferencia. Vamos a venir a ver, yo tengo acá en herramientas, antes de seguir, vamos a ver la colección de Fredo, ¿sí? Quiero que se fijen que ustedes aquí tienen la opción de chequear los plugins por si tienen actualizaciones. Si ustedes le hacen un clic encima, esta herramienta va a chequear todos los plugins que ustedes tengan de Fredo y las versiones de Fredo y si necesitan actualizar alguna. Vamos a poner chequear, va a tardar un segundito, hace el chequeo y fíjense en que en este caso yo hoy vamos a ver Curvizar y la versión que tengo a la fecha de hoy, ¿sí? Es entonces la versión .20a. Recuerden que las herramientas de Fredo dependen de la librería de Fredo. Si no tienen la librería de Fredo, están en el horno, mis amigos, no va a funcionar ningún plugin de Fredo. Así que lo primero que tienen que descargarse, ya lo digo y lo sigo diciendo en todos los videos, es la librería de Fredo en sus máquinas antes de instalar cualquier otra cosa. Esta barra, si no les aparece, botón derecho del mouse, aquí en cualquier parte, y tildan curvizar, ¿sí? Y también pueden venir a verlo entonces en ventana, dentro de preferencias, extensiones, pueden venir a buscar aquí curvizar y les va a decir entonces de cuándo es, de quién es y demás. Bien, vamos a empezar a ver entonces esta herramienta y vamos a empezar por lo más básico, que es la opción de transformar en curvas los objetos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un rectángulo, yo voy a hacer un rectángulo cualquiera ahora, vamos a hacer algo así, voy a hacer push-pull y voy a generar con arco aquí, a propósito, vamos a hacer una forma así y esto lo voy a quitar. Bien, ustedes saben que yo esto si quiero puedo entrar y explotarlo. Y esto ahora dice que es un arco. Si fíjense que acá dice arco. Ahora, si yo lo exploto, esto, explotar curva, esto ahora van a ser aristas, ¿sí? Aristas, ¿sí? Que tienen la forma de un arco. Voy a explotar esta también, explotar curva. Esto yo lo hice adrede, pero muchas veces les sucede a ustedes, a un montón de gente, sin siquiera darse cuenta de que les pasa esto. Es más, muchas veces por alguna razón luego tenemos que venir a seleccionar esta curva. Nosotros queremos seleccionar esta curva y cuando hacemos un clic nos damos cuenta que en vez de que se seleccione como un todo, se selecciona simplemente un segmento. Y mucha gente no tiene ni idea ni por qué, ni por qué les pasa esto, ni cómo solucionar este tema. Ya que estamos, voy a agarrar esto y lo voy a copiar, voy a hacer una copia y a esto lo voy a convertir en un componente, no le voy a poner nombre nada, y a esto lo voy a convertir en un grupo para mostrar básicamente un comportamiento. ¿Sí? Voy a generar una copia ahí al costado, entonces tengo una copia de componente y una copia de grupo. Y si quieren puedo traerme uno de estos aquí afuera, ¿sí? Y lo voy a explotar para que esto no sea absolutamente nada, como lo era antes de que creara un grupo y antes de que creara un componente. Bien, la diferencia entre estas entidades, me imagino que a esta altura ustedes ya las conocen. Los cambios que le hagamos a un componente se replican en el otro.
los cambios que le hagamos a un grupo no se replican en el otro y esto es una geometría que no está protegida. El motivo por el cual hice esto es el siguiente. Cuando ustedes trabajan con Curvizar, no importa si lo que están seleccionando está dentro de un grupo o no está dentro de un grupo, si está dentro de un componente o no está dentro de un componente. Esta herramienta de todas formas va a trabajar igual y va a entender qué es lo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, si yo vengo con esta primera herramienta y hago clic sobre una curva o lo que la máquina entiende que es una curva, en este caso es una arista, la máquina automáticamente la va a detectar y me va a permitir a mí que yo dándole un clic aquí en esta opción la transforme automáticamente en una curva. Si yo quiero seguir trabajando con la herramienta, la máquina me permite que yo la seleccione, por ejemplo, otra curva, o me da la opción de que si yo terminé, que yo simplemente salga, ¿sí?, de este comando y dé por terminado entonces el uso de Curvizar. Yo voy a salir ahora para que ustedes lo vean y como ven esto ahora se selecciona como un todo y acá dice ahora que esto es una curva, no es más un segmento o un grupo de segmentos que formaban una curva. Bien, vamos nuevamente, vamos a hacer clic en la herramienta. Esta vez voy a venir a hacer clic en cualquiera de estas, hago clic ahí y fíjense que me dice que lo mismo, esto puede ser transformado en una curva. Le voy a dar OK y en vez de salir voy a venir acá, esto acuérdense que es un grupo, le voy a hacer un clic encima y le voy a dar OK, voy a venir acá, ¿sí?, a cualquiera de estas, le voy a hacer un clic encima y le voy a dar OK y voy a venir a los componentes, le voy a hacer un clic encima y le voy a dar OK y ahora sí voy a salir. Fíjense que en el caso de los componentes que replican los cambios, esto ahora, si yo entro, esto ahora, tanto aquí como aquí, ¿sí?, es una curva. O sea, se replicó el cambio, aunque yo la modificación, el uso de esta herramienta, yo lo hice por afuera del componente. ¿Quedó claro? Yo no entré dentro del componente y utilicé la herramienta. Yo lo hice estando afuera. Lo hice estando aquí, el cambio. En este caso es exactamente lo mismo. Si yo entro, vamos a ver que esto es una curva y que esto es una curva. Acá no pasó lo mismo porque esto es un grupo y no replica los cambios. Pero podría venir yo tranquilamente ahora, ¿sí?, y arreglar. Entonces, esto, arreglar esto y arreglar esto para que tenga todo entonces con curvas. Y ahora salir. Si me fijo ahora, esto es una curva y los componentes tienen curva tanto aquí como aquí es curva. ¿Sí? O sea que rápidamente vimos cómo esta herramienta nos permite volver a unir estos segmentos que los teníamos separados en una sola entidad, en una sola cosa. Si nosotros tenemos el caso donde tenemos, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un arco, vamos a hacer un arco, y ahora yo acá otro arco, y otro arco, y otro arco. Supónganse que yo tengo esta situación. Cada uno de estos es un arco, pero si yo quiero que estas entidades, todo esto se transforme en una cosa, yo puedo venir a seleccionarlo, hacerle un clic encima, fijarme si lo que la máquina me propone me parece correcto, darle un clic en OK, salir ahora y como ven esto ahora, todo esto se transforma como una curva. Esto ahora ya no es más un arco, sino que es una curva elaborada, ¿sí?, elaborada por 4 arcos. ¿Sí? ¿Me siguen? Esto, como sabrán ustedes, sirve, tiene una utilidad el hecho de que sea una curva y que no sean simplemente 4 arcos. Sirve para modelar, sirve para utilizar algún otro plugin que me requiera este tipo de situaciones. Sirve para que, por ejemplo, si este fuera un camino o un path por el cual yo tengo que seguir un follow me o alguna herramienta tiene que continuar este path. Por ejemplo, yo simplemente haciéndole un clic ya tenga todo seleccionado y no tenga que ir seleccionando cosita por cosita, por dar un ejemplo.
O sea, tiene muchas utilidades dentro de lo que es el mundo del diseño en 3 dimensiones. No solamente por lo que representa la forma en sí, sino por el hecho de que esto se conforma como si fuera una sola cosa, ¿sí? Eso también es muy importante. ¿Qué sucede si por alguna razón yo necesito o tengo algún tipo de figura extraña, como esto que voy a hacer ahora, ¿sí? Yo tengo algún tipo de figura rara que yo necesito que se comporte de una cierta forma. Supónganse que yo, por alguna razón, yo necesito crear una curva que se comporte entonces siguiendo esta forma. Quiero esto, 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 esta parte y luego que se una con esto y con esto. Y yo quiero que la curva se genere de esa forma. Entonces, ¿qué hago? Yo vengo, selecciono la herramienta, selecciono este primer arco, ¿sí? Que yo quiero que sea parte de todo esto. La máquina va a detectar un cierto tipo de camino, ¿sí? Que yo puedo aceptar o no y empezar a decirle yo si quiero agregar, por ejemplo, esta parte, si quiero esta parte agregarla, y la máquina me lo va a marcar, fíjense, en otro color y me va a indicar si el camino que yo estoy escogiendo es o no es el correcto. Fíjense que me detectó esto, yo luego hice una selección en esta curva, me detectó esto y luego hice una selección en este arco y me detectó esto. Si eso es lo que yo quiero, entonces le doy OK, ¿sí? Y salgo de la herramienta y como ven yo tengo esto ahora, lo voy a copiar afuera, ¿sí? Es una curva que sigue el patrón que a mí me interesaba que siga. Ustedes saben que dentro de SketchUp, cuando nosotros dibujamos, nosotros podemos dibujar con formas, ¿sí? Y estas formas luego las podemos usar para generar formas más complejas, ¿sí? Y trazar de esta forma volúmenes también más complejos, ¿sí? Así que es una muy buena forma de, entonces, utilizando círculos, rectángulos, triángulos o cualquier polígono o lo que fuera, con la unión de curvas, de generar entonces, o de arcos, de generar entonces figuras muchísimo más complejas. ¿Ok? Es importante notar o marcar algunas diferencias entre SketchUp y esta herramienta o lo que podemos hacer con una y con otra. Por ejemplo, ustedes saben que si yo trazo un círculo, ¿sí? Y selecciono este círculo, la máquina estas aristas las marca como si fueran círculo. Si yo esto le coloco algún tipo de línea, cualquier línea que le coloque, ¿sí? Y salgo y vuelvo a seleccionarlo, automáticamente ya no lo marca como círculo, sino que lo marca como arco. Si yo le genero otra línea, esto es como hacerle otro corte, y yo salgo y ahora vengo y selecciono esto, verán que esta mitad es un arco y esta mitad es otro arco. Ahora, si esto en vez de ser un arco yo lo convierto, yo vengo con esta herramienta que estamos viendo, lo selecciono a las dos partes y acepto y salgo. Esto ahora dice que es una curva, ¿sí? Yo voy a hacer un clic afuera y ahora voy a volver a hacer un clic dentro. Y fíjense que en este momento no se ve partido por estas líneas que ya fueron creadas. Sin embargo, si yo acá coloco una línea y vengo y lo selecciono ahora, me va a decir que esta porción es una curva, esta otra porción es otra curva y esta otra porción es una curva. Así que son comportamientos que hay que tenerlos en cuenta a la hora de trabajar o a la hora de modelar porque ofrecen resultados diferentes en más de una situación.
Hay momentos que nos interesa que sea una curva, hay momentos que nos interesa que todo esto se comporte como una sola cosa, hay momentos en los que nos interesa que realmente esto se pueda cortar o se pueda partir para que yo recorte un pedazo de esta figura. Si yo quiero ahora, puedo volver a unir esto con esta herramienta, puedo venir y decir, bueno, quiero que todo esto vuelva a ser una curva y salir, y yo otra vez tengo a un todo, a este círculo como un todo formado por una curva. La herramienta que le sigue hace todo lo contrario, descompone esta curva en segmentos. Si yo elijo esta herramienta, fíjense que estaba seleccionado, automáticamente me dice que va a ser descompuesto, o que seleccione yo lo que quiero que sea descompuesto. Si yo tengo entonces esta selección y yo hago un clic arriba de alguno de estos segmentos, por ejemplo, ese segmento, y pongo OK y salgo, ustedes pueden pensar de que esto ahora sigue siendo una curva o que esta mitad ya no es curva y esta parte sí, pero si se fijan, acá dice 24 aristas. Esta herramienta descompuso absolutamente a la curva en lo que realmente era, en lo que estaba construida. Y lo que estaba construida eran 24 aristas, ¿sí? Había 24 aristas que formaban una curva. ¿Me siguen? Así que esta herramienta lo que va a hacer es volver a descomponer a su mínima expresión, ¿sí? Al círculo, al arco, a la curva, a lo que ustedes tengan en esta selección, ¿sí? Recuerden que esto, si ustedes producen un error, lo vuelven a transformar en cualquier momento, lo pueden volver a seleccionar, dan OK, salen y esto vuelve a ser una curva. O sea, pueden hacerlo y deshacerlo las veces que sea necesario, ¿sí? O manejarse como a ustedes les sea necesario. Supónganse que yo quiero que la curva ahora sea esto, esto y esto. ¿Qué puedo hacer? Bueno, podría descomponer esto, aceptar esta descomposición. Esto ya ahora son segmentos. Y venir con esta herramienta y decir, bueno, la curva quiero que sea esto, esto y esto. Y aceptar. Y salir. Y esta ahora es mi curva. Y estos son simplemente segmentos, ¿sí? Así que pueden interactuar entre estas dos herramientas. Pueden practicar sin ningún problema con una misma geometría y descomponerlas y recomponerlas como les venga en gana a ustedes. Voy a dejar el video acá y lo vamos a seguir en el próximo video para que los videos no se hagan tan largos. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.